Hoy vamos a hablar de qué es la historia. La historia para algunos es la memoria de los pueblos, para otros es la justificación política del presente a través del pasado, para otros es una ciencia y para otros es el devenir humano. Pero vamos a ver qué decían algunos de los grandes pensadores de la historia. Empecemos por Kant, que pensaba que había un hilo conductor en la historia universal, a la que no consideraba meramente empírica, y pensaba que la Ilustración, que es el pensamiento que surgió hacia el siglo XVII, era el mecanismo a través del cual las sociedades comenzaban a transformarse de su disposición natural hacia el discernimiento ético y moral, es decir, desde la naturaleza hacia la civilización. Y para ello, la propia naturaleza interpondría discordia entre los seres humanos para que a partir de dicha discordia pudieran surgir pactos necesarios que harían a la humanidad abandonar la laxitud y la ociosidad. Por lo tanto, la naturaleza es la que conduce al hombre hacia el desarrollo de la razón, a través de una tensión de fuerzas que devienen en una sociedad civil administrada a derecho y donde cada individuo es un fragmento de aproximación a una idea, que es la idea de la historia universal. Hegel, en cambio, pensaba que había una historia universal de la cual quedaban excluidos relatos, mitos y leyendas. Para este filósofo había una historia que trascendía lo inmediato. El espíritu de un pueblo no es un individuo humano singular, sino que es un espíritu que es esencialmente individuo. El espíritu es el individuo, y en la historia se manifiesta con una naturaleza universal y determinada, que es la de un pueblo, y los espíritus de los pueblos se distinguen según la representación que de sí mismos se hagan. Es decir, que de la conciencia que de sí mismo tenga cada pueblo, se determinarán sus costumbres, su religión, sus derechos, etc. Marx, en cambio, trataba de formular una teoría cohesionada que permitiera una comprensión de la dialéctica y de la historia, y para ello plasmó su teoría del valor o ley fundamental del trabajo, donde todo producto de trabajo que entra en el proceso de cambio se convierte en mercancía, siendo el trabajo humano una de ellas, lo que generaría desigualdad y llevaría a contradicciones de clase. La tenencia de las fuerzas productivas de una clase llevaría al movimiento social, cuyo objetivo político sería establecer comunidades libres de productores. Es decir, para Marx la historia es mecánica. En otro punto de vista podemos poner a Karl Popper, quien dice que la historia es la suma de la historia de los individuos, y critica el historicismo porque éste presenta algunas dificultades en el proceso científico. Uno de los problemas es el punto de vista, que a diferencia de otras ciencias, como por ejemplo la física, tiene dificultades en la verificación mediante la búsqueda de nuevos hechos, y además no puede ser objetiva. Popper expone que en la historia no puede haber leyes universales como en las ciencias generalizadas, en donde las condiciones iniciales nos conducen a una prognosis y pueden ser reemplazadas por leyes o hipótesis. La tarea de la historia, entonces, según este autor, consiste en el interés por los hechos específicos y su explicación causal. En este sentido, vemos que en la historia los hechos raramente pueden ser repetidos a voluntad, por lo tanto no puede ser mecánica. Popper dirá que es prácticamente imposible verificar las teorías históricas, por lo tanto carecen de carácter científico. Es decir, podrá haber diferentes interpretaciones, pero ninguna podrá decirse que es la definitiva. Me despido con una frase de Karl Popper que dice así: no existe una historia de la humanidad, solo hay muchas historias de todo tipo de aspectos de la vida humana.